Fede Cámaras, como a partir de los anuncios el viernes 17 de agosto, comenzamos a analizar las medidas tomadas y la presentamos nuestra respuesta al país el mismo lunes 20 de agosto de la mano de los 15 sectores de la economía y las 19 regiones que hacen vida en la institución. En ese momento planteábamos que lamentablemente nuevamente se pierde la oportunidad de presentar al país un conjunto de medidas económicas que reactiven el aparato productivo, que fortalezcan la capacidad de compra del salario del venezolano, que definitivamente vayan a atacar los problemas de fondo y estructurales que han generado estos procesos hiperinflacionarios y que han hecho que el venezolano decida cruzar nuestras fronteras en busca de un mejor porvenir y de oportunidades que hoy aquí no consigue. Y si analizamos, empezamos a ver medida por medida, por ejemplo, nos conseguimos con la medida del aumento salarial. Para nadie era un secreto que en Venezuela el salario mínimo prácticamente nadie lo estaba recibiendo. Yo creo que nada más los pensionados, podríamos decir, que eran los únicos que recibían un salario mínimo. En líneas generales, el promedio de la empresa privada era casi 10 salarios mínimos lo que percibía el talento humano que hace vida en el sector productivo privado, pero iba o vía salario o vía algunas ayudas, aportes, bonificaciones, que hacían un poco más viable y menos lamentable la vida del trabajador. Pero este salario, un incremento de casi 5.000, casi 6.000%, hecho de manera inconsulta y sobre todo de manera no consensuada con los factores productivos, que cuando hablo de factores productivos hablo del empresariado y de los trabajadores, esto en el marco de los convenios que el Estado firma y se reconoce como firmante por ante la Organización Internacional del Trabajo, donde hay la obligatoriedad de construir diálogo social y políticas públicas de manera laboral, de manera tripartita. Esto nuevamente casi por la decimacuarta, el número 40, ya uno no lo sabe a veces ni decir, han sido casi 40 aumentos salariales en los últimos 20 años que no están insertos en consensos para poder entender las realidades de quienes están generando puestos de empleo y para que estos sean sostenibles y sustentables en el tiempo. Podemos aplaudir el hecho que se haya simplificado esa gran cantidad de convenios cambiarios que habían polulando en la economía venezolana en uno solo. Eso simplifica un poco la reglamentación, se hace un intento de tipificar, o sea, de quitarle la penalidad al intercambio de divisas entre privados. Es cierto y lo reconocemos, pero lo que no es menos cierto que un plan como esto, que busca flexibilizar la economía, que busca atraer inversiones, tiene una gran escasez de confianza porque el verbo del Ejecutivo Nacional, cuando hace un día es un verbo de consenso para trabajar en común y al día siguiente es de insultos y de persecución hacia el empresariado. Y eso, por supuesto, espanta a la inversión. Pero también cuando entendemos que la economía venezolana en los últimos 5 o 6 años ha caído y se ha contraído casi en un 54% del Producto Interno Bruto, esto es algo verdaderamente alarmante, dantesco. Es decir, hoy apenas se producen los bienes y servicios, la mitad de los bienes y servicios que se producían en el pasado, pero además con una caída y una contracción del Producto Interno Bruto donde casi de ese 50%, el 80% es de deterioro de los bienes de capital. Es decir, la infraestructura de producción venezolana es una infraestructura vetusta, vieja, deteriorada. Y para poder reactivarla, y cuando no hablo solo del sector privado, hablo del sector público, y Verbigracia, la mejor forma de graficarlo es que hoy tenemos problemas de electricidad, problemas de agua, problemas de infraestructura vial, tenemos un aeropuerto internacional que es la ventana de Venezuela hacia el futuro, de Venezuela hacia el mundo, en la capital, el aeropuerto de Maiquetía, que no tiene aire acondicionado. Todos esos problemas estructurales debe solventarlo con un programa de largo plazo, pero sobre todo con dinero.
dinero que hoy Venezuela, con divisas que hoy Venezuela no las tiene ni las produce, porque tenemos una caída de la producción petrolera, donde además los pocos barriles que se producen, el 1.200.000 barriles diarios que se produce, apenas 500.000 van a la oferta exportable, unos tantos 400.000 se quedan en el consumo interno, se le sigue regalando a Cuba 50.000, hay pagos de deuda adquirida en el pasado que es a través de petróleo, y luego está la producción que generan empresas extranjeras que están aquí explotando los hidrocarburos. Entonces, si no tienes ingresos por la vía petrolera, que es tu ingreso monoproductor y sobre el cual se ha basado la economía históricamente en Venezuela, pero además se exacerbó y se centró aún más en los últimos 20 años con este modelo de gobierno. La tienes en caída, tienes las industrias básicas produciendo prácticamente cero. La única forma que tienes de conseguir divisas para poder entonces adecuar ese aparato productivo vetusto es a través de la inversión, y ya dijimos que no genera confianza y que cada vez el entramado jurídico hace más difícil la inversión internacional, pero además no recurres a financiamiento internacional vía acuerdos bilaterales o verdaderamente sincerando la economía, sincerando la situación del país, y acudir a los multilaterales en un verdadero plan de rescate de la economía venezolana que se traduzca en dinamización de la economía y en consecuencia en bienestar social, en capacidad de compra del salario y sobre todo en fortalecer al débil de la relación comercial, que en este momento es el consumidor. El impacto, entendiendo que Venezuela vive un proceso hiperinflacionario, el octavo más agresivo de la historia de todas las hiperinflaciones y el segundo más alarmante en Latinoamérica. Por ahora pareciera que las proyecciones dicen que vamos a pasar a ser el primero, superando el que vivió Nicaragua hace unos cuantos años atrás. La empresa privada dejó de presupuestar, porque era imposible presupuestar en un proceso de hiperinflación, y comenzó a trabajar con flujo de caja. Era la única forma de poder tener un flujo de caja positivo para seguir pagando salarios, comprando materia prima, pagando impuestos y manteniendo la Santa María abierta, produciendo lo poco que hoy se produce, porque las condiciones no están dadas para producir más. Dicho esto, cuando tú operas sobre la base de un flujo de caja, tú debes de tener programado ese flujo, y de la noche a la mañana el flujo en la partida de salario se incrementó en 5.600, 800%. ¿Okay? Esto hace compleja la actividad del empresariado, sobre todo en estas primeras de cambio, en estas primeras semanas. Con respecto a las escalas salariales, básicamente es una gran pérdida de los procesos de la meritocracia, de la experticia, del conocimiento, y es una gran achatar, igualar a casi todas las escalas salariales, como lo está haciendo y como es los nuevos tabuladores que se han presentado para el sector público. Es un gran desincentivo y desmotivación al estudio, a querer ser mejor, a querer ser competitivo, a querer sobresalir a quien tiene medianamente tus mismas habilidades o tu mismo rango de trabajo, con querer ser mejor para poder superarte. Esto, en términos de motivación, genera un problema importante que luego se va a traducir en menos productividad, porque la gente va a trabajar no con la misma voluntad y el mismo esfuerzo. En el sector privado hemos visto de todo, es muy amplio. Hay gente que ha salarizado las bonificaciones que antes estaban dándose, hay gente que continúa porque puede, porque tiene flujo de caja o porque sencillamente, aún descapitalizándose, prefiere hacerlo para proteger a su talento humano y sigue dándole el nuevo salario más las bonificaciones. Y hay otros que se han adecuado a esa escala, a ese tratamiento de la escala salarial, porque a diferencia del sector público, el sector privado tiene realidades distintas, cada empresario es una realidad distinta y busca soluciones distintas. En cambio, el sector público tiene la facilidad, aún en contra de la estabilidad económica, de imprimir el dinero que quiera para poder pagar sus promesas en un modelo populista que no está generando un crecimiento económico y una viabilidad y sustentabilidad de una Venezuela como ellos mismos llaman potencia, ¿no? A diferencia de las personas naturales, las personas jurídicas, cuando cierran, o sea, las empresas cuando cierran
cuando están en riesgo de cierre, a quien se lo notifican es al sector público. A través de, tienes que hacer temas de registros, temas de impuestos, o sea, tienes que responder a la estructura legal si vas a cerrar una empresa. Difícilmente un empresario llama a avisar a los gremios quién está cerrando y quién no. Eso lo sabes es cuando necesitas un producto, cuando un proveedor deja de servirte, sencillamente te enteras que vas a la Santa María. Y aquí hacemos un llamado y un reclamo. En Venezuela, la data formal que la lleva el Instituto Nacional de Estadística no se está dando, así como no se dan las verdaderas tasas de inflación, como no se dan las verdaderas contracciones del PIB que debería estar otorgando el Banco Central de Venezuela. Para poder planificar, la empresa privada necesita de esos insumos estadísticos para planificar su operación. No somos ni improvisados, porque la improvisación genera caos, genera pérdida, y el capital y la inversión duele, y mantener los puestos de empleo pasa por esa planificación. Dicho esto, y recordando el oscurantismo estadístico, quien sabe cuántas empresas han cerrado es el sector público. El sector privado tiene noción, por ejemplo, en el sector industrial, que de las 3.200 empresas que quedan activas, trabajando apenas un 30% de su capacidad instalada, ya que además 1.000 están en manos del sector público, es decir, quedan unas 2.200 del sector privado, de la industria. 1.000 hace 6 meses habían dicho que de continuar y profundizarse las condiciones negativas para operar, a fin de año podrían estar cerrando. Eso todavía no lo tenemos contabilizado. Pero lo que sí no es menos cierto es que es evidente cuando tú transitas las calles del país, o cuando tú intentas conseguir un proveedor del servicio o alguien que te venda un determinado producto, cada vez son menos las Santa María y cada vez son menos las personas que pueden satisfacer esa necesidad del venezolano, porque cada vez son menos los inventarios y porque tristemente cada vez son menos las empresas que están trabajando. Cifras oficiales, 1998, INE, 620.000 empresas, cifras oficiales, 2014, mismo INE, 330.000 empresas. Eso es casi una reducción del 30% de las unidades de producción, lo cual es prácticamente un holocausto empresarial.